Esperando. Bien, hermanos, ya estamos para empezar. El hermano Ralph Mitchell hoy día nos va a guiar en la primera oración, ¿ya? Y luego vamos a tener la lección con el hermano José Antonio Fariñas. Hermano Ralph, por favor. Amado y bendito Padre Celestial, damos gracias, Padre amado, porque un grupo de sus hijos se ha conectado en esta plataforma para poder estudiar y repasar los conocimientos bíblicos que debemos tener. Queremos pedirle por nuestro hermano Fariña, quien va a exponer la palabra en esta tarde. Usted esté con él, haciéndole recordar lo que él estudió, expresándolo, y para nosotros abra el sur con la inteligencia para captar la información y ponerla por obra en nuestras vidas. Bendiga esta plataforma, bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados, y todo se lo pedimos a través de los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Hermanito José Antonio Fariñas, gracias por estar aquí, gracias por sacarnos del apuro. Les explico que había un hermano programado para hoy día, pero llamó diciendo que había habido una gran explosión en México, en Durango, donde él vive, y se había cortado la luz y era muy difícil que pudiera ser restaurada. Eso avisaron en la tarde. Así que empecé a llamar y el hermano José Antonio estaba dispuesto ahí, se bajó creo de la micro, no sé de qué cosa que iba, y se fue corriendo a la casa para ir a preparar la lección y traerla hoy día. Así que se lo agradezco enormemente. Hermano, que el Señor le bendiga. ¿Que necesita eh, compartir pantalla? ¿No? Eh, Parece que las mejores lecciones que usted predicó fue cuando tenía el micrófono apagado. Ahí, Listo, gracias, estoy bien así. ya, hermanito, que Dios le bendiga. Sí, gracias por acordarse de mí, gracias también por tenerme en sus corazones y en sus mentes, aprecio mucho eso. Ya me conocen mucho, soy José Antonio Fariñas Hernández, nicaragüense, pero vivo en Guatemala y he vivido la mayor parte de mi vida fuera de Nicaragua, mi país, acá en Guatemala, en México, donde conocí al hermano Néstor Sánchez allá en México. Y ahora sigo en Guatemala y ahora me dispongo en esta tarde a estudiar con ustedes el tema sobre qué dice la divina respuesta, y el título de nuestro tema es los tres centuriones del médico Lucas. Fíjense de que la palabra centurión aparece más de 30 veces en la Biblia. La palabra centurión aparece, si no es que 30 o 31 veces en la Biblia. Y yo siempre les confieso de que le había dado vuelta a la cabeza sobre por qué quiso el Espíritu Santo dejar a estas personas, a los centuriones, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objeto? ¿Qué pretende Dios decirnos? Bueno, y a yo descanso cuando leo el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 y el 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Entonces, no es coincidencia, no lo es, no es coincidencia, sino que es lo que Dios, lo que Cristo, lo que el Espíritu Santo quiso dejar para que nosotros sacáramos lecciones de estos personajes llamados centuriones. Ahora, hay una relación hermosa entre los centuriones y el Señor. Por ejemplo,
tenemos la relación en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 15, versículo 5 al 13, donde nos habla de un centurión. Este centurión que el Señor lo describe como: nunca he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Ustedes recordarán. Y su paralelo a este texto también es Lucas 7, 2 al 10. Tenemos a otro centurión también en el mismo libro de Lucas, en el mismo libro de Lucas, y en el capítulo 23, verso 47, bueno, quiero hablarles del primero. El primero tiene que ver cuando éste se encuentra con el Señor. A ver, un centurión encontrándose con el Señor. Segundo centurión. El centurión de Lucas capítulo 23, versículo 47. Ahora, tenemos a otro centurión que ahora a este le había sido encomendada la tarea de cuidar el cuerpo de Jesús. Este era su trabajo. Aclaro, este era su trabajo. Roma, César, Pilato, lo habían dejado ahí para que cuidara el cuerpo del Señor. Pero este centurión muy valientemente dijo: en verdad, este es el Hijo de Dios. Dice la Escritura que él valientemente glorificó el nombre del Señor, diciendo: verdaderamente este hombre es justo, es justo. Y, y el tercer centurión del cual quiero hablarles es que también nos los narra Lucas, pero ya no en Lucas, en su libro, sino en otro libro que él escribió, en Hechos de los Apóstoles o Hechos de ciertos apóstoles, que ahora habla de este centurión, el centurión de Hechos capítulo 10. Entonces, así vamos a trabajar esta tarde la lección. Los tres centuriones del médico Lucas. ¿Por qué médico? ¿Por qué médico? Bueno, dice el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 14: os saluda Lucas, el médico amado. Entonces, Lucas era médico. Hay una diversidad de lecciones tremendas que nos da Lucas. Por ejemplo, lo que coincide cómo termina el libro de Lucas y cómo comienza el libro de los Hechos, escrito por el mismo Lucas, el mismo destinatario. Y lo que pretendía Lucas era resaltar al Señor, y eso lo deja claro tanto en su libro como en el libro de Lucas, como en Hechos de ciertos apóstoles. Entonces, ahí está Lucas, el médico amado, y ahí están los tres centuriones que yo quiero resaltar porque tuvieron un encuentro muy íntimo con el Señor. Uno, en un milagro de un siervo. Dos, cuando éste valientemente glorificó a Dios. Y tres, cuando Cornelio y los suyos se convierten en los hijos, en los hijos de la promesa. Ahí están, pues, ahí está, podemos decir, ahí está el bosquejo de la lección de esta tarde noche. Vayamos ahora a la fe que no pudo encontrar el Señor, la fe que no pudo encontrar el Señor en Israel, dice el texto, así, tal cual lo dice la Biblia. Mateo capítulo, Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 5 al 13. Aquí se narra un poco breve este suceso. Lucas nos lo narra con más detalles. Mateo 8, capítulo 8, versículo 5 al versículo 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: quiero hacer una pausa aquí y decirles que los centuriones eran militares. Eran militares al servicio de Roma, al servicio de César, al servicio de los romanos. Estas personas se convirtieron, por lo que yo veo en la escritura, por lo que yo puedo leer y palpar con mis ojos y con mi mirada y leer, lo que yo puedo asimilar en mi corazón es que estos hombres eran hombres de confianza. Y les decía:
que siempre me preguntaba por qué la participación de estos centuriones en el compendio o en el asunto, en los asuntos bíblicos del Señor Jesús, de la salvación y de su obra. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, estas gentes, hagan de cuenta, hermanos míos, que eran como el servicio, como gente como del servicio secreto hoy, como hoy en día. En Estados Unidos se usa mucho eso, ¿verdad? Se ve mucho en las series, algo así como el servicio secreto. Pues los centuriones eran hombres muy fieles al trabajo que ellos hacían. Los centuriones eran hombres respetados, eran bien vistos por la sociedad romana. Bueno, mal visto por los judíos, pero muy bien visto por la sociedad romana. No eran, dentro de lo que caben, no se dice que eran malos hombres, solamente eran fieles, fieles al trabajo que ellos hacían. Y sobre ellos se delegaba responsabilidades grandes, grandes, como la que me llama la atención, la de Lucas capítulo 23, versículo 47, que se delega a este centurión el cuidar el cuerpo del Señor hasta el último momento. Y a ellos se les designaba trabajos así, trabajos muy delicados, muy delicados. Bueno, la palabra en sí, centurión, ¿verdad? La palabra centurión significa uno que está para regir a 100, uno que rige a 100. De ahí la palabra centurión. En el Nuevo Testamento la palabra griega sería kenturión, es una palabra transliterada, porque se parece mucho al español. Kenturión es la palabra griega y significa, y la idea es uno que rige a 100, uno que está bajo 100 soldados. Entonces tenemos al centurión y abajo de él habían 100 personas, 100 soldados al servicio de él. Y esto es lo que nos llama la atención en lo que vamos a leer. Quiero que disfrutemos la lectura de Lucas 7, 2 al 10. Ahí nos habla con más detalle de lo que yo quiero presentar en esta tarde noche. Lucas capítulo 7, versículo 2 al versículo 10. Lo tengo. 7, 7 Lucas 7, 2 al 10. Bueno, el 1 dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Verso 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Señor, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Esto lo están diciendo los judíos. Ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, es decir, estaba relativamente cerca, el centurión envió a él, al Señor, a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues, no soy digno de que entres bajo mi techo, porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va, y digo al otro, ven, y viene, y a mis siervos, haz esto, y lo hacen. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y viéndole dijo a la gente que le seguía, dijo estas palabras: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo el Señor. ¿De quién estamos hablando, hermanos? Hermanos míos, amigos, amigas,
¿De quién estamos hablando? ¿Acaso estamos hablando de un sacerdote? ¿Acaso estamos hablando de un escriba? ¿Acaso estamos hablando de un levita? Estamos hablando de un centurión. Yo estaba retroalimentándome y intercambiando pensamientos con un hermano, un predicador, y él me decía, y la cabeza me dolía al pensar esto, el trabajo de un centurión no era este, el ser condescendiente, el trabajo de un centurión no era el rogar, por ejemplo, un centurión rogando, un centurión mediando por un siervo, un centurión diciéndole al Señor, no te molestes en venir, no te molestes en venir, solo di la palabra, que tu palabra lo diga y mi siervo sanará. Bueno, de hecho hay 9 lecciones que aprender sobre este primer centurión. Lección número 1. Lección número 1. Los judíos no creían en Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, entre ellos este centurión, mas a todos los que le recibieron, los hizo hijos de Dios. Y esto no son engendrados de carne ni sangre, me queda claro, no son engendrados de carne ni sangre, no son de la sangre auténtica hebrea judía, un centurión. Al menos, a lo menos que podía, o a lo más que podía llegar un centurión, era ser prosélito. Pero convertirse de la noche a la mañana de insofacto en un creyente a la cual el Señor Jesús diría, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El centurión. Y ahora cuando yo leí vez tras vez este pasaje, dije, entonces los centuriones a través de la historia nos han dejado lecciones. Y la lección número 1 es que ellos, de ser odiados por los judíos, se convirtieron en creyentes. Lección número 2, muchos esclavos eran maltratados, pero este centurión era muy empático con su siervo. Practicaba la empatía con él, lo amaba, lo quería mucho. Lección número 3. Los romanos eran odiados, pero este centurión era apreciado, lo querían mucho. Lección número 4. Este centurión usó bien sus bienes. Dice que les edificó una sinagoga. Los centuriones, hermanos, los centuriones construyendo sinagogas. Es maravilloso esto. Por eso les digo de que si quedaron registrados aquí es porque tenemos que sacar y aprender lecciones de valor permanente. Este hombre, este centurión nos enseña que él usaba muy bien su dinero, construyendo sinagoga. Por eso lo amaban. Construyendo sinagoga. Lección número 5. Los judíos creyeron que él era digno de ser bendecido. Acordémonos de que él, el centurión, se acerca a los judíos, a los sacerdotes y les dice, intercedan por mí. Intercedan, por favor. Les pido que intercedan por mí. Díganle al Señor que reciba mi petición. Quiero ser oído, que me escuche de favor. Miren, los judíos, a los cuales el Señor no habían encontrado tanta fe, se convirtieron en alguna manera en canales de bendición para este centurión. Los judíos creyeron que él era digno de ser bendecido. Lección número 6. Jesús quiso ir, nótese, Jesús quiso ir cuando sabemos que los judíos no podían entrar a la casa de los gentiles. Pero el Señor quiso ir. El Señor quiso ir a la casa de este gentil. Cuando sabemos que en Hechos 10:28 no era visto mal ante la sociedad judía que un hebreo, un judío, entrara a la casa de un gentil. Lección número 7. Este centurión era poderoso
pero también humilde. Era tan poderoso como humilde, porque él dice, yo también tengo hombres a mi cargo y les digo, vengan y ellos vienen, vayan y ellos van. Tengo soldados a mi cargo. Era tan poderoso como humilde. ¿Por qué humilde? Porque le dice al Señor, lo que le está diciendo él es, Señor, yo entiendo esto de la jerarquía. Él lo entiendo perfectamente bien. Y yo solamente le pido una cosa, diga la palabra y mi siervo sanará. Solo dígala, no tiene que ir. No tiene por qué obedecerme, no tiene por qué venir a mi casa. Solo diga la palabra, solo diga la orden y mi siervo va a sanar. Yo entiendo esto del mando, dijo él en otras palabras. Lo entiendo. Lección número 8. Sabía lo del tema de la autoridad y obedeció al Señor. Obedeció al Señor. Estas son al menos las lecciones que aprendemos en Lucas capítulo 7, versículo 1 al versículo 10. Rápidamente, pasemos al siguiente centurión, al segundo centurión, al de Lucas capítulo 23, versículo 47. Vean ahora la valentía. Yo le llamo así, la valentía de este centurión. 23, 47 de Lucas dice, cuando el centurión vio, nótese, cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué había acontecido? Vamos a ir un poquito atrás, un poquito atrás. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Hermanos, de nueva cuenta, un centurión dando gloria a Dios por lo que había acontecido, por lo que estaba viendo del Señor, por las palabras del Mesías, del Señor. Dio gloria a Dios, reconoció realmente que el que tenía, que aquel que tenían en la cruz era sin pecado. Era injusto lo que se le había hecho y ahora la naturaleza se estaba pronunciando. Hubo oscuridad. Mateo lo describe de otra manera. Veámoslo, por favor. 27:54 de Mateo. Mateo lo describe de otra manera. Mateo 20, le decía, es Mateo 27:54. Mateo 27:54. Disfrutemos esta lectura, 27:54. Dice, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero veamos un poco atrás lo que les decía, las cosas que acontecieron. Mas Jesús, verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, verso 54, y los que estaban con él, con el centurión, en otras palabras, los soldados, guardando a Jesús, los que estaban con él guardando a Jesús, cuidando el cuerpo, en otras palabras, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran voz y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero Lucas les decía, verso 47,
Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, reconoció que el que estaba en la cruz, que el que estaba en el madero era justo, era el Salvador, y él había visto lo que la tierra, como la tierra misma, la naturaleza, se había pronunciado. Y él reconoce esta verdad y dice, verdaderamente este hombre era justo. Y le decía yo que cuando estaba yo interactuando en una conversación con un hermano, le decía yo y él me decía, los centuriones no estaban puestos ahí para hacerla de juez y decir quién era justo y quién no era justo, quién era el bueno y quién no era el bueno. Ellos estaban ahí para cumplir su papel, para eso eran centuriones. Para eso estaban bajo mando y para eso ellos mandaban a otros, para hacer cumplir la ley. Pero este centurión, como el primero que vimos en Mateo 8 y en Lucas 7, son centuriones excepcionales. Porque uno reconoce que era tan poderoso como la Biblia lo describe, como tan poderoso como humilde, y aquí ahora lo describe como un hombre valiente, que exclama, que dice verdaderamente este hombre era justo. Y por eso es que quedó en la historia bíblica. Por eso es que quedó en el canon bíblico. El trabajo, las palabras, la interactuación del Señor Jesús con los centuriones. Y es maravilloso esto, es maravilloso esto. Entenderlo, comprenderlo, es maravilloso. Gente a la cual Roma había puesto para hacer cumplir la ley, para que tanto gobernados como gobernantes entendieran esto, que el papel de ellos era hacer cumplir la ley. Sin embargo, notamos que en el primero era tan así que los judíos lo querían y hasta había construido una sinagoga en el primer caso del primer centurión. Era querido por los judíos. Y los judíos hablaban muy bien de él, cosa que esto no era de esperarse, judíos hablando bien de un centurión. Pero, pero realmente quedaron ahí, hermanos y hermanas, quedaron ahí para enseñarnos verdades como estas. Quedaron registrados en el canon, quedaron registrados aquí en Lucas, y el médico Lucas, al menos él registra, o registra a tres, dos en su libro de Lucas y uno en Hechos de los Apóstoles, para darnos enseñanzas grandes. Tanto el uno como cuando dijo Jesús, no he hallado tanta fe, no he hallado tanta fe en Israel, dice el Señor. En el caso del primero y en el segundo, este reconoce en verdad, este hombre era justo. Es injusto lo que se le hizo. Y pudo percibir y pudo entender cómo la tierra misma reconoció al ver estos acontecimientos, el que estaba en la cruz era un digno de alabanza, un digno de ponerle atención, un digno de rendirse, tal y como lo hizo en el primer caso de Lucas capítulo 7. Ahí está pues el segundo centurión, este valiente centurión, que yo no sé qué consecuencias, no sé qué pensarían sus soldados, no sé, no sé, pero en Mateo al menos parece ser, se entiende de que él pudo haber terminado convencido de que quien estaba en la cruz era el justo. Y también sus soldados. Y si habían 100 ahí, tenemos que habían 101 personas diciendo que el que estaba en la cruz valientemente decían era el justo. Cosa que los judíos, ahora regreso, cosa que los judíos no comprendieron esto, cosa que los judíos no lo quisieron entender. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos, su nación.
para que ahora un centurión diga, verdaderamente este era hombre justo. Para que el Señor diga de ellos o de él, en Israel no he encontrado tanta fe. Enseñanzas que nos deja pues Dios a través de estas personas que a quien Roma había dado toda su confianza. Ahí están estos registros bíblicos. Vamos al último de los centuriones, y que también nos registra Lucas, ya no en su libro, sino en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y por favor, vayan conmigo al capítulo 10. Y conocen ustedes la historia. Conocen la historia aquí. En primer lugar, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se da el bautismo del Espíritu Santo, venido con poder hacia los 12, hacia los 12 apóstoles. Así, tal y como lo decía la profecía y tal como el Señor lo había ordenado también al decirles que no se fueran de Jerusalén, porque ahí serían bautizados, investidos por el Espíritu Santo y tendrían poder para hablar otros idiomas, etcétera. Pero, siguiendo la cronología de Joel, cuando dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, incluyendo ahora los gentiles, se dice ahora en en Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, otra vez, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este tenía nombre propio, esta compañía, este pelotón o esta compañía de este hombre, de este centurión. También notamos el nombre propio de él. Se llama Cornelio. Para que no haya, la idea aquí es para que no haya duda. Para que no se diga, ¿pero qué centurión? A ver, el centurión que se llama Cornelio, que capitaneaba o que dirigía la compañía llamada la Italiana, versículo 1. Verso 2. Era hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Todo esto implica entonces que este Cornelio al menos ya había dado un paso más en beneficio de su salvación. Ya era prosélito, ya era prosélito. Oraba a Dios, el pueblo lo quería, hacía mucha limosna. Y un detalle que yo voy a siempre remarcar es este. Detalles que no se vieron en otros judíos. Sí hubieron judíos excepcionales, me queda clarísimo. No quiero hablar mal en su totalidad de ellos. Hubieron matrimonios y hombres y mujeres ejemplares dentro de la sociedad judía, hebrea, tal como José, por ejemplo, María, Elizabeth, ¿sí? El esposo de Zacarías, el esposo de Elizabeth, y otros judíos más que están a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Pero, pero pocas veces se dice esto que se dice de centurión, se dice a los judíos. Y lo que se dice es, jamás había encontrado tanta fe en Israel como en este hombre. No encontré tanta fe en Israel como en este hombre. Y no se dice con detalles, con cuántas y tantas palabras, con tanta explicación. No se dice esto de muchos judíos que ahí estuvieron, que se relacionaron con el Señor, que anduvieron, que le vieron y oyeron todas las maravillas que él hacía, pero le tuvieron mala voluntad. Pero de Cornelio se dice, varón piadoso, hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, Cornelio. Él mirando fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este mora en la casa de cierto Simón o de otro Simón, curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagan. Sería bastante si ocupamos la lectura en en hablar sobre este hombre detalles tras detalles. Y lo grandioso es esto. Lo resumo diciendo que mientras Dios hablaba a Cornelio mediante este varón, mientras Dios hablaba a Cornelio, también Dios estaba hablándole a Pedro cuando él estaba haciendo la oración acostumbrada, todas las oraciones de los hebreos. Mientras él oraba, también Dios se manifestó en Pedro, en la persona de Pedro, y dice la escritura, versículo 10, 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, aquella visión que Dios le dijo en el verso 15 y verso 16, mata y come, ¿lo recuerdan? Mientras Pedro estaba perplejo sobre esto, dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, aquellos que Dios ordenó a Cornelio que enviara, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando y preguntando, y llamando y preguntaron si moraba ahí un cierto Simón que tenía por sobrenombre Pedro, hablando del apóstol Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, en lo que había visto, en lo que Dios le dijo, mata y come, le dijo el Espíritu Santo, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Seguimos hablando del centurión. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, el centurión. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, nótese, Pedro hace entrar a estos mensajeros y el día siguiente dice que se marchan. Se marchan. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Pedro dijo, mas Pedro le levantó y le dijo, levántate, pues yo también soy hombre. La idea es, no tienes por qué adorarme, no tienes por qué hacerlo. Porque, bueno, tenemos escritura donde claramente no se deben de adorar ni a ángeles ni a hombres. Apocalipsis 19:10. Juan quiso adorar a un ángel y el ángel le dijo, no lo hagas, porque somos consiervos. Tú haces lo mismo que yo. Trabajamos para el mismo patrón, para el mismo Señor. Ahora Pedro le dice a Cornelio, no lo hagas, porque somos hombres los dos. Ningún hombre habrá de postrarse ante otro hombre. Ninguno. Ningún hombre habrá de postrarse ante ningún hombre. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre como tú. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para mí, cuán abominable es para mí, dijo Pedro, ah, abominable hacer. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para mí un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. La palabra extranjero significa, aquí la palabra es gentil. Acercarme a un gentil, en este caso a Cornelio y a los que estaban acompañados por Cornelio. Pero a mí me ha dicho Dios, me ha ordenado Dios, que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, sin discutir,
sin argumentar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y comienza otra vez Cornelio a contarle la historia. ¿En qué termina todo esto? ¿En qué termina todo esto? Termina en que Cornelio y los suyos son bautizados. Son bautizados y de esta manera se convierten en los hijos de la promesa. Hermanos, nunca había pensado esto, tengo que confesarlo, pero estamos hablando no de cualquier gentil, estamos hablando de Cornelio, el centurión. Qué énfasis más hermoso esto. Estamos hablando de que Dios está cimbrando y tocando las entrañas de Roma y está causando grandes problemas en las mentes de muchos judíos fieles a la circuncisión. Aquellos judíos que pensaban que solamente ellos alcanzarían la misericordia de Dios y que solamente sobre ellos podría derramarse bendición de salvación. Pero ahora se está demostrando que no. Se está demostrando que también hay bendición para los gentiles y no cualquier gentil. Estamos hablando del centurión. Ahí está, pues, entonces, la historia de los centuriones a lo largo y ancho de las escrituras. Aquel primer centurión a la cual Dios expresó, el Señor se expresó de él, jamás había encontrado tanta fe en Israel. El segundo que actuó con valentía y el tercero que se prestó para venir y encajar perfectamente en el plan de Dios según la promesa, según la profecía. Cornelio vino a encajar, a acomodarse como anillo al dedo en cuanto al tema ahora de la salvación. ¿Pero de quién vino? De un centurión. Siempre yo había predicado sobre una forma muy genérica, diciendo que la salvación había venido sobre los gentiles. Y es verdad, pero no de cualquier gentil, de un centurión, hermano mío. Entonces, por eso es que quedaron registrados ahí estos centuriones a lo largo y ancho del Nuevo Testamento, para enseñarnos verdades como estas. El centurión de gran fe. El segundo, el centurión de valentía, de honestidad y de valentía. Y el tercero, aquel que se prestó para venir a cumplir la promesa de Dios, que Dios derramaría su bendición sobre toda carne, hablando de judíos y hablando de gentiles. Pero repito y hago énfasis, no de cualquier gentil, de un centurión. Aprecio mucho la invitación que me han hecho. Gracias por pensar en mí, hermano Néstor. Aprecio mucho por su confianza y gracias, hermanos míos. Espero haber dejado alguna información que pueda servirle a usted y como me ha servido a mí para hablar de esta lista de hombres que servían a César, pero que también quedaron registrados en la Biblia para enseñarnos verdades como esta. Animamos a quienes todavía no son cristianos a que puedan tener esta fe como la fe del centurión, del primero en la lista, el centurión de Mateo capítulo 8. Aquel centurión que era un hombre de fe, que creyó en el Señor, el que creyó en el Señor. También que podamos ser como el centurión, aquel centurión valiente. No negó, sino dijo, este era justo. Y prestarnos, como lo hizo Cornelio y su familia, para dar cumplimiento a la profecía de que también sobre los gentiles, sobre este centurión, vendría también la salvación. Gracias. Animamos a quienes no son cristianos a que lo hagan, a que obedezcan el Evangelio, sean bautizados para el perdón de sus pecados, como lo hizo Cornelio, y con esto termino. Entonces, con esto termino, Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, estoy hablando del centurión. Entonces dijo Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, verso 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días más. Cornelio a Pedro. Gracias por su atención. Dios les bendiga, mis hermanos.
Muy bien, muchísimas gracias, hermano José Antonio Fariñas. Qué linda lección, qué buena lección. Aquí también teníamos, se acaba de ir un centurión que teníamos aquí en la pantalla, que era un centurión del ejército chileno, pero que ahora es el centurión de Cristo, ¿ya? El hermano Ralph Mitchell. Así que muchísimas gracias por esta linda lección, qué grandes ejemplos. Todo el mundo que oye y tiene un corazón dispuesto para oír a Dios, también puede llegar a obedecer y tener la bendición de la salvación eterna. Vamos a tener una oración y voy a pedir, hermano Ernest, por favor, que nos guíe en una oración. Ok, adelante. Bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos dar las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que hemos tenido de escuchar este maravilloso estudio que ha traído nuestro hermano José Antonio Fariñas, que nos recuerda y nos instruye acerca de tres personajes de la historia bíblica, que algunos de ellos que estuvieron en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que realmente se dieron cuenta de que Él era su Hijo Padre Celestial y que había que reconocerlo y había que entender que la salvación también era para todos, no solamente para los judíos. Queremos dar las gracias, Padre Celestial, por este momento tan bonito que nosotros tenemos todos los días y el día de hoy, en el cual podemos compartir su palabra, podemos escucharla, podemos aprenderla, recordarla y sacar buenas lecciones acerca de todo esto, porque siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Gracias, Padre Celestial, porque nos ha bendecido con todas las cosas necesarias para nuestra vida física y por sobre todas las cosas para nuestra vida espiritual, como es el alimento que viene de su palabra. Rogamos, Señor, que usted pueda bendecir a nuestro hermano José Antonio y a toda su familia y a cada uno de los hermanos y sus familias que están aquí presentes. Le agradecemos todo, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Muchas gracias por esa oración. Vamos a leer ahora un poquito de el Facebook, ¿ya? Les voy a contar ahí cómo va la cosa. Dice así, estuvo en el Facebook hermano Harvey Fernández, Víctor Manuel Molano, Yuri Jiménez, Susana Treviño, Ramón Herrera, Vicky Arbizu, Eleazar Sánchez, Tomasita Sánchez, María Abaca Valenzuela, Marcelo Tolosa, Alicia Zamora Cepeda, Laura Palafox, Ilvia Roselina Miranda, Rubiela Cortés López, Seila Soto. Me parece que aquí hay alguien más que yo no tenía en mente. Bueno, todos esos hermanos y hermanas estuvieron ahí visitando esta página, escuchando este maravilloso mensaje que hemos oído. Y hay un mensaje del hermano Ramón Herrera, dice, saludos mis amados hermanos, Dios les bendiga, les dejo, tenemos estudio bíblico el día de hoy. Saludos al hermano Fariñas. La hermana Ilvia Roselina Miranda, de allá de Chiriquí, dice, saludos desde David, Chiriquí, Panamá. Ahí tenemos también saludos. ¿Quién más? Eso es lo que tenemos por ahora. Y bueno, agradecemos a todos los que nos han visitado en Facebook y también a los que leerán y escucharán este mensaje en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden visitarlo ahí, dejar sus impresiones, sus saludos, sus preguntas, lo que estimen conveniente relacionado al tema. Vamos a pasar ahora a la hora de las preguntas o algunas acotaciones que quieran hacer. Me levantan la manito, pero no me golpean. ¿Ya? Gracias, Hermana Lari. hermano Faría. Excelente mensaje. Me gusta mucho esa fe y esa humildad del centurión, porque a pesar de que tenía a cargo siervos, mira cómo tuvo esa fe tan bonita hacia Dios, como el saqueo. Entonces, a mí esas historias me parecen muy lindas. Gracias por el estudio, Dios lo bendiga, y aprendemos mucho de ellas. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermanita. Ernest. Sí, quiero agradecerle también a nuestro hermano porque siempre la verdad encontré muy interesante la situación que se daba con los centuriones cuando se hablaba acerca de Jesucristo y cuando en el caso de Cornelio también
pudo recibir a Pedro para que le pudiera llevar al bautismo finalmente con todos los suyos. Y en el caso también del centurión que reconoció en la cruz que Jesucristo era realmente el Hijo de Dios, ¿ya? Y también en el caso cuando el Señor Jesucristo recibe en su presencia a algunos que habían sido mandados por el centurión, y él después reconoce la fe que tenía este centurión, porque él sabía perfectamente de que si solamente decía las palabras, su siervo se iba a salvar. Entonces, me gusta en el sentido de que ellos, más que incluso los judíos también, que no reconocían a Jesucristo como el Mesías, ellos eran capaces de reconocer, no siendo judíos, a el Señor Jesús como el Salvador, ¿ya? Entonces, es bien especial la situación que sea que siendo romanos, el pueblo romano teniendo tantos dioses, reconocieron a Cristo Jesús como el verdadero Dios, podemos decir, en definitiva. Y me recuerdo mucho también la situación que se da justamente con el mismo Pilato en Mateo 27, en el versículo 17, 18, 19, en donde él, a final de cuentas, lo que estaba tratando de hacer era tratar de salvarle la vida, no solamente castigarlo y no llevarlo a la muerte en la cruz, ¿ya? Que es una cosa que se da ahí, incluso la misma esposa de Pilato le dice, no tenga nada que ver con este justo, porque he padecido muchos sueños por causa de él. Entonces, no sé si se daban las circunstancias o la situación para que tratar de evitar que Jesucristo fuera a la cruz, ¿ya? Por el actuar que estaba teniendo justamente Pilato y su esposa cuando le decía a él con esas palabras. Entonces, muchos que no eran judíos propiamente tales estaban tratando de reconocerle realmente. Algunos que no tenían nada que ver con lo que le atacaban los judíos, y otros con que realmente él era el Cristo, el Hijo de Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias por el estudio. Amén, hermano. Y en especial, lo hace especial esto, que eran centuriones. Centuriones. Eso lo hace más significativo. Capitanes de 100 hombres, centurión. Así es. Bueno, ¿alguien más? Hermana Raquel. Hermanito, estaba viendo la palabra del Señor que dijo que estos centuriones fueron muy valientes, realmente valientes, porque antes los gobernadores que tenían ellos, que eran romanos, era cosa terrible reconocer la autoridad de Jesús. Pero da pena también ver también que hombres que conocían la ley, que sabían a lo que el Señor venía, como de Arimatea o Nicodemo, que eran hombres de la ley, que conocían la ley, que sabían y que habían sido discípulos del Señor, pero en silencio no actuaron de la misma forma. Eso da pena. Eso es todo. Gracias, hermanita Raquel. Dice aquí, hermana Jenny Gómez, bendiciones, mi hermano, gracias por tan lindo estudio. Dios bendiga su vida. Y el hermano Alvin Fernández, saludos, amados en el Señor. Bueno, vamos con el clásico. Hermana, Hermano, ya le paso al hermano Jorge. Sí, hermanito. Dale gracias al hermano Fariñas porque hermosa meditación, hermoso estudio nos ha traído, como siempre. Muy interesante, muy importante. Y bueno, yo decía que serán cinturiones, no sabía el valor que tenían los cinturiones, ¿no? Pero estamos para aprender. Bueno, yo estoy para aprender y muchas gracias, hermano Fariñas, por ese hermoso estudio que nos ha traído. Que Dios lo siga bendiciendo, hermanito, ricamente a usted y a toda su familia. Un abrazo para todos. Muy bien. Hermano Jorge. y un comentario rápido nomás, ¿no? Yo imagino que esos centuriones después deben haber sido castigados, ¿no? Porque la disciplina de los romanos era muy vertical, ¿no? Pero mire la valentía, sí, ¿no? Y bueno, y sobre todo expresarle mis respetos al hermano José porque él ha reemplazado a un hermano que por una circunstancia que yo le explico al hermano Néstor no ha podido hacer el estudio, y él muestra realmente a un hermano que siempre está estudiando la palabra de Dios, porque no ha dudado, ha reemplazado al hermano y se ha dado un excelente estudio realmente.
Gracias, hermano José. Gracias, hermano Jorge. Muy bien. En eso estaríamos nosotros llegando al final. Yo los únicos cinturones que conocía eran los que mi mamá me pasaba por el lomo cuando me portaba mal. Sí, cinturonazos. Eran diferentes, claro. Cinturones. Sí. Hermanito, no, eran centuriones porque me daba como 100. 100 cinturonazos. Bueno, si no hay más, nos estamos despidiendo y dándole gracias a Dios por la buena lección que hemos recibido, lo edificante que ha sido, provechoso para nuestras almas, y vamos a venir mañana, si Dios lo permite, mañana viernes, con otra nueva lección que algún hermano nos traerá. Si es que falta el hermano y aparece el hermano Farías, será por eso. Claro. Así que lo vamos a tener ahí. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan buenas noches. Saludos a sus familias. Chao, hermana María. Buenas noches, hermanos, con todos. Cristian. Cuídense. Buenas noches. Que pasen buenas noches. Hasta mañana, Feliz si Dios noche. permite. Chao, Mario. Buenas noches. Ahí Nos te vemos Buenas noches, mañana. hermanito. Gracias. hablo enseguida. Chao, Cristian. Feliz Chao, noche, nos vemos. hermanitos. Dios los Hermana bendiga a todos. Hasta Adoración mañana, primero Sánchez. Dios. Buenas noches. ¿Usted vive en la ciudad de Colima o en Jalisco? En Colima, mi hermano, acá en Colima, México, tuvimos el placer de recibir un tiempo al hermano Fariñas por acá. Te mando un fraternal saludo en el amor de Cristo. Un abrazo para todos. Qué lindo. Sí. Gran baluarte el hermano Fariña. Ya. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan buenas noches, hermano Mario Peña. Seguimos Hermano- en contacto, hermanos. Mañana nos vemos si Dios quiere. Dios mediante. Ahí estamos. Ok. Esté bien. Hasta mañana, por el mismo canal, por la misma hora, peinados para atrás. Hábleme Tarde. para cuando va a estar listo para incluirlo. Nos ponemos de acuerdo. Ya, nos ponemos de acuerdo. Davidcito, que tenga buenas noches. Que Dios te bendiga, cuídate. Saludos. Bendiciones, hermanitos, para todos. Igualmente, Igualmente. hermanita, Dios los bendiga. hermanita Yolanda, buenas noches. Buenas Dios- noches, hermano. Que Dios le bendiga. Ok. Igual a usted. La hermana Cecilia, hermana Ilvia, creo que está por ahí. Que Dios le bendiga. Que tengan buenas noches. Saludos a la hermana Cecilia, al hermano Andrés, a toda la familia. Buenas noches, me voy. Chao, chao. Voy Chao, cerrando. chao.